buenos días con todos los presentes, buenos días, buenas tardes o buenas noches desde la hora que estén empezando a ver. Bien, en esta oportunidad vamos a empezar a desarrollar el curso de especialización en finanzas públicas. Este es el primer módulo de introducción y marco general para comentarles brevemente. En este curso vamos a desarrollar 8 temas de lo que viene a ser el marco general de las finanzas públicas del sistema administrativo público del Estado, ¿no? El- los temas más puntuales que vamos a ver es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el Sistema Nacional de Presupuesto, el Sistema Nacional de Tesorería, el de Contabilidad y lo que son los planes institucionales, ¿no? Además, vamos a aclarar y en el desarrollo de todo este curso cómo se viene articulando todos estos sistemas en lo que es la operación y la actividad de la administración pública. Y por último tema, bueno, por dos últimos, lo que es el presupuesto por resultados y el presupuesto participativo. Son dos mecanismos eh, que han tenido bastante resultados positivos en la administración pública y que son parte también de este proceso de modernización de la gestión pública. Bien, entonces comenzamos con lo que es la parte introductoria. Bien, para comenzar vamos a empezar a desarrollar unos breves conceptos de lo que implica para poder continuar con los demás módulos. Primeramente, la administración pública, ¿no? Es la organización del Estado que canaliza las demandas sociales y las satisface transformando los recursos de carácter público en acciones modificadoras de la realidad al producir o contratar la adquisición de bienes, servicios y regulaciones, ¿no? Lo que ya conocemos como la administración de los recursos del Estado en beneficio de la población. Esto tiene diferentes funciones, dentro de las cuales vamos a ver que se enmarcan los diferentes sistemas de la administración financiera que vamos a ver a continuación. Estas funciones, por ejemplo, es limitativa, ¿no? Limita ciertos derechos o intereses particulares, otorga autorizaciones, licencias, permisos para desempeñarse en determinadas actividades. O sea, no es de que sea de carácter en el que pueda tenerse o pueda desarrollarse cualquier tipo de actividad sin limitante y mucho menos sin ningún control. Lo siguiente es que es prestacional. Asegura el interés común mediante el servicio público, eh, que es la prestación obligatoria, individualizada y concreta de bienes, servicios para satisfacer las necesidades primordiales de la comunidad. Como tercero, lo que es el fomento, realizar determinadas acciones para promover o estimular que los particulares desarrollen ciertas actividades consideradas de interés público. Como cuarta es que es normativa, ¿no? La administración pública es normativa, pues emite normas jurídicas de rango inferior a las leyes y que en principio las complementan o hacen operativas. Es sancionadora, como ya lo mencioné, porque sanciona por la comisión de determinadas infracciones que no califican como delitos, protege de posibles actos arbitrarios y no imparte justicia, ya que no penaliza estos delitos ni aplica penas privativas de libertad. Es cuasi jurisdiccional, resuelve controversias entre particulares y entre estos las entidades del Estado, mediante el procedimiento administrativo, para lo cual hay incluso una ley en la cual se detalla en función a las diversas ocasiones y problemas que pueda existir dentro de la administración pública
esta ley que las clasifica y las sanciona, ¿no? Es arbitral, pues resuelve definitivamente controversias entre particulares mediante decisiones que no son vinculantes para las partes del conflicto, de diferencia de la cuasi jurisdiccional, eh, por el efecto de cosa juzgada que genera su lado arbitral. Bien, la ley marco de la administración financiera del sector público, que también está reglamentado en la ley 28112, tiene como objeto ¿cuál? Tiene como objeto modernizar la administración financiera del sector público, estableciendo las normas básicas para una gestión integral y eficiente de los procesos vinculados con la captación y utilización de los fondos públicos, así como el registro y presentación de la información correspondiente en términos que contribuyan al cumplimiento de los deberes y funciones del Estado. Esto en un contexto de responsabilidad y transparencia fiscal y búsqueda de la estabilidad macroeconómica. El alcance que tiene, eh, como por así decirlo, quienes están sujetos, ¿no?, al cumplimiento de esta ley, de las respectivas normas, directivas, de los sistemas que conforman la administración financiera en el sector público, son los organismos y entidades representativos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, los tres poderes del Estado, así como el Ministerio Público, los conformantes del Sistema Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, universidades públicas, así como las correspondientes entidades descentralizadas. También están comprendidos los gobiernos regionales y gobiernos locales a través de sus organismos representativos o de sus respectivas entidades descentralizadas. En general, casi la, casi la totalidad de instituciones de carácter público. Bien, la administración financiera gubernamental. De conformidad con lo establecido en la Ley 29158, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las entidades del sector público nacional se rigen por sistemas, entendido como tal al conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de administración pública, ¿no? Existen dos tipos de sistemas: los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Los funcionales son los que aseguran el cumplimiento de las políticas públicas que requiere la participación de todas o varias entidades del Estado. Y los sistemas administrativos son los que regulan la utilización de los recursos de las entidades, promoviendo la eficacia y eficiencia de su uso. Los sistemas están a cargo de un ente rector, que es la autoridad, ¿no? Es quien constituye su autoridad técnico-normativa a nivel nacional. Es quien dicta las normas, establece los procedimientos relacionados con su ámbito y es responsable de su correcto funcionamiento. Los sistemas administrativos, sus entes rectores, ¿no? Eh, los sistemas administrativos son en la actualidad 11, de los cuales directamente los que intervienen en el tema financiero de la administración pública son solo unos pocos. En primer lugar, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, que su ente rector es la Dirección General de Presupuesto Público, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, así como el de Tesorería, que es la Dirección General de Tesoro Público, igualmente del Ministerio de Economía y Finanzas, el de Endeudamiento Público, el de Contabilidad, el de Inversión Pública, el de Planeamiento Estratégico, que en este caso es el CEPLAN, el de Recursos Humanos, que es el SERVIR, el de Abastecimiento es el OCE, el de Control, la Contraloría, el de Defensa Judicial del Estado, el Ministerio de Justicia, y el de la Modernización de la Gestión Pública, que es directamente la PCE. Bien,
Para tener un concepto más claro y poder seguir desarrollando los siguientes módulos, es necesario conocer lo que es el SIAP, ¿no? El Sistema Integrado de la Administración Financiera. En cuanto a lo que tiene que ver la administración financiera del Estado, interviene directamente este sistema, ¿no? Que es quien está inmerso, por así decirlo, en los diferentes sistemas y es de un uso casi único a nivel nacional, ¿no? Que es el que establece y en el que se permite tener el control de lo que es el sistema de administración financiera. Entonces, vamos a pasar a explicar en qué consiste el SIAP. El SIAP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la información que está relacionada a la administración financiera del sector público. Esto es, como ya lo mencioné, de cobertura nacional, regional y local. De manera general, todas las entidades públicas que componen este sistema de administración financiera, que ya lo he mencionado en las diferentes entidades, todos están sujetos a su uso y a su operación, ¿no? Ahora, el registro de la información es único, es obligatorio por parte de todas las entidades y organismos del sector público a nivel nacional, regional y local. El funcionamiento y operatividad del SIAP se desarrolla en el marco de la normativa aprobada por los órganos rectores, ¿no? Es decir, que todos están de acuerdo. Bien, el Sistema Integrado de Administración Financiera, el SIAP, recoge toda la normativa vigente de los sistemas administrativos, promueve las buenas prácticas, el orden en el uso de los recursos públicos, la rendición de cuentas y la transparencia en la ejecución del gasto público. El sistema permite ordenar la gestión administrativa de las entidades, simplificar las tareas y transparentar la información presupuestal y financiera y patrimonial del sector público. Eh, ¿Cómo es el flujo de atención a usuarios del SIAP? ¿No? El SIAP tiene el área de implantación y capacitación del propio sistema que se encarga de lo que es la instalación de la versión, de lo que es la capacitación, la asistencia técnica, el soporte técnico básico. Todo esto más o menos vendría a ser el área de soporte técnico como tal, lo cual tiene, tiene dos funciones, ¿no? El de implantado y el de sectorista. Todo esto eh, va dirigido hacia las entidades públicas y usuarios que vayan a ser atendidos, en general todas las entidades del sector público, ¿no? Posterior a ello, el área de análisis, desarrollo, control de calidad va directamente a lo que son los entes rectores, o sea, los que están encargados y a la cabeza de los diferentes sistemas administrativos de la gestión pública. Bien, más o menos cómo va desarrollado la dinámica en una entidad pública, ¿no? En, en la fase del ingreso con los diferentes planes, ¿no? Por ejemplo, lo que es el PIA, el presupuesto inicial de apertura, el presupuesto inicial modificado, las operaciones de ingreso, las operaciones de gasto. Pasa a lo que es el proceso, el SIAP, que es la base de datos de la entidad, que está supervisada por el MEF, ¿no? Y todo esto como tal también constituye en conjunto con las demás entidades públicas esa base de datos que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Para posteriormente generarse un reporte, ¿no? El del SIAP es el que se genera los estados financieros, estados presupuestarios, conciliaciones financieras, ¿no? Asimismo, eh, como ya lo había mencionado, el MEF, una vez recogido durante este proceso de base de datos de todas las entidades del sector público, está fiscalizada tanto por la Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Que en su mayor parte son los sistemas que componen
eh, el sistema financiero de la administración pública. Bien. Esta base de datos que ya lo mencioné del CIAF está organizada y controlada por el MEP, tanto por los tres entes, por los tres principales entes rectores de estos sistemas que componen. Asimismo, también comparten un vínculo de información con diferentes eh, instituciones y sistemas que son parte también de esto, como lo que son la SUNAT, la OCE, la Contraloría, la RENIC y el, el BID, ¿no? De proyectos. Bien, ¿cuáles son las entidades usuarias del CIAP? Son el, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales, las unidades operativas, el Instituto Vial Provincial, mancomunidades locales, mancomunidades regionales, empresas prestadoras de servicio y beneficencias. Bien, entonces dentro de lo que es el CIAP existen diferentes módulos de acuerdo al uso que va a desarrollar en esta plataforma, ¿no? Por ejemplo, lo que es la Dirección General de Presupuesto Público, el módulo de formulación presupuestal y el módulo de procesos presupuestarios. El, la Dirección General de Tesoro Público, de Endeudamiento y Tesoro Público, el módulo de Deuda Pública y el módulo administrativo. Y en lo que es la Dirección General de Contabilidad Pública, el módulo contable y la Dirección General de, de Recursos, el de control de pagos y planillas. Bien, ahora vamos a pasar a ver más o menos cuáles son las principales características de cada uno de estos módulos. El módulo de formulación presupuestal el, se encarga del anteproyecto de presupuesto, el proyecto de presupuesto y la aprobación de este mismo eh, a través de lo que vendría a ser el PIA, el presupuesto inicial de apertura. El módulo de procesos presupuestarios, de lo que es el registro de cadenas presupuestarias, el registro de las metas presupuestarias, de los ajustes internos y ampliación de las mismas, el registro de notas y de modificación presupuestal, el avance físico de metas, ¿no? Esto ya va más en una parte operativa como tal de lo que es la gestión pública. Ahora el módulo administrativo el, está encargado de lo que es el registro administrativo de ingresos, de gastos, de certificaciones, compromisos anuales y el módulo de deuda pública, lo que es el registro de deuda externa e interna. El módulo de control de pago de planillas, el registro de personal activo, más va relacionado con el tema de recursos humanos, ¿no? Pensionistas, cesantes, trabajadores del régimen CAS, de servicios de consultoría, y el módulo contable, por último, la contabilidad de registros administrativos, notas contables y elaboración de estados financieros. Bien, esta sería la primera parte introductoria de lo que vamos a ver a continuación. Como les había mencionado, dentro de este módulo vamos a seguir desarrollando y en el módulo 2 empezaremos con lo que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el cual es uno de los más importantes, puesto que vamos a ver cómo es que se desarrolla y cómo es que se planifica, sobre todo en función tanto a un contexto temporal actual y a un contexto de situación actual también. eh, ese criterio o llamémoslo,
ese criterio, pero eh, con conocimiento técnico profesional para poder administrar de una manera correcta los recursos del Estado. Bien, hasta acá esta parte introductoria y del marco general, y a continuación pasaremos al siguiente módulo del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.